Muy buenas noches con todos los participantes. Hemos abierto nuestra aula virtual. Sean ustedes bienvenidos. Continuamos con el programa de Educación Médica Continua del segundo curso virtual de actualización en cardiología organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Estamos en el módulo de insuficiencia cardíaca crónica. Vamos a iniciar en unos minutos. Mientras el resto de participantes sigue ingresando, por favor recordarles que la calidad de la transmisión está siempre relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga para la misma. Por lo tanto, les recomendamos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo en la parte superior con la palabra reconectar e inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado de una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este se encuentra en la parte baja. Allí podrá realizar sus preguntas o sus consultas a los speakers. Estas serán resueltas finalizada la conferencia. Recordarles que este programa cuenta con el aval universitario de la Universidad de las Américas y que finalizados los módulos, ustedes van a recibir o han estado recibiendo las evaluaciones. Una vez que finalicemos el curso, el programa completo, se emiten los diplomas y cada persona recibe los mismos en su correo electrónico. Bueno, muchísimas gracias. Yo les dejo con el moderador de la noche, el doctor Marlon Aguirre. Doctor Aguirre, bienvenido. Gracias, Pauli. Miércoles 28 de octubre, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar con ustedes y un honor para continuar en su programa de educación médica continua desarrollado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Como les decía, para mí es un honor dirigirme a todos ustedes. Sean todos bienvenidos y un cordial saludo. En esta ocasión vamos a tener un tema muy interesante como es la importancia de la selectividad de los beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca. Como siempre, antes de presentar a nuestro brillante expositor, queremos agradecer a la industria farmacéutica que noche a noche nos ha apoyado y en esta ocasión el Laboratorio Zaval. A continuación, el doctor Bolívar Sáenz será nuestro speaker de esta noche y tengo el honor de presentarlo y describir su currículum. El doctor Sáenz es un médico graduado en la Universidad Católica del Ecuador. Obtuvo su diplomado en cardiología y masterado en insuficiencia cardíaca en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Y es el líder de la insuficiencia cardíaca en el Hospital Militar de nuestra ciudad. Asimismo, el doctor Sáenz es vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Para mí es un honor darle la bienvenida a Bolívar y les dejo con el doctor para que continúe con su presentación. Bolívar, bienvenido. Muy buenas noches con todos. Agradezco muchísimo la presentación que me has dado. Es un tema bastante interesante, que da mucho que hablar, un tema que nosotros hemos dejado un poco de lado, tal vez por los nuevos avances que hemos tenido en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y es que de pronto no nos hemos pensado, nos hemos puesto a pensar la importancia del manejo correcto y el manejo adecuado de este medicamento que ha sido descubierto por bastante tiempo en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre los beta bloqueadores, la importancia de qué beta bloqueadores, cómo nosotros deberíamos utilizar los beta bloqueadores de la insuficiencia cardíaca y por sobre todo tener una pequeña pincelada de lo que es el uso de estos medicamentos tan importantes en esta patología. Nomás quería comenzar un poco con historia. Hace más o menos unos 45, 50 años, este inglés que está aquí cambió y evolucionó mucho el tratamiento, no solo de los problemas cardiovasculares, sino problemas de
sistemas, como el sistema nervioso, en el cual se descubrió por primera vez que existían receptores que podían bloquear la acción del sistema adrenérgico con adrenalina y noradrenalina. Y el señor Sir James Black fue el primero que descubrió la forma de hacerlo. Y el papá de todos los beta bloqueadores es el propranolol, que es el medicamento que se lo utiliza bastante, tal vez un poquito menos, pero se lo sigue utilizando en cardiología. Ahora se lo utiliza bastante en gastroenterología, se lo utiliza en neurología. Y él fue acreedor a un premio Nobel, el premio Nobel de medicina para ese tiempo, y nos ayudó a entender que el poder utilizar o controlar varios sistemas neuroendocrinos, específicamente en el sistema cardiovascular, bloqueando los receptores, en este caso los receptores beta, pues logramos hacer un manejo terapéutico de muchas enfermedades, y en este caso pues nos vamos a detener un poquito en la insuficiencia cardíaca. Pero, ¿qué son estos receptores? Los receptores adrenérgicos prácticamente se encuentran a nivel de todos los sistemas de nuestro cuerpo, y un poco para hacer recordar un poco la fisiología, los receptores adrenérgicos son de dos tipos, son alfa y son beta. Y la diferencia es el tipo de proteína en el cual se van a unir estos receptores. Entonces, los receptores alfa utilizan una vía de fosfolipasa, la fosfolipasa C, y los receptores beta adrenérgicos van a utilizar una vía que se llama adenilato ciclasa, en la cual van a transformar el ATP en AMP cíclico, y esto va a generar una respuesta tisular, que son los que nos interesan. Existen tres tipos de beta bloqueadores, perdón, de receptores beta adrenérgicos, que son beta 1, son beta 2 y beta 3. Y también tenemos los receptores alfa adrenérgicos, que son de tipo alfa 1 y receptores alfa 2. Entonces, normalmente los receptores beta 1, beta 2 y beta 3 que se encuentran a nivel de todos los tejidos tienen una concentración un poco mayor en ciertos tejidos, o mejor dicho, ciertos grupos de tejidos o sistemas como el sistema cardiovascular. En el caso de los beta 1, se encuentran más y tienen proteína. Todos estos receptores beta se unen a proteínas G. Entonces, los receptores beta 1 y los receptores beta 2 se van a unir a receptores G. Los beta 1 se encuentran aproximadamente en un 70-80% en el corazón, en el nódulo aurículo-ventricular, en los sistemas de conducción eléctrica y en los vasos sanguíneos. En tanto que el beta 2 es un receptor que también se une a proteína G. En este caso, se une la proteína GEC, al igual que el receptor beta 1, en los tejidos del sistema cardiovascular, con la misma acción que tiene el beta 1, pero el beta 2, asimismo, se une a la proteína GI, y esta proteína se encuentra ubicada más bien en otro tipo de tejidos, como por ejemplo el sistema gastrointestinal y específicamente el sistema respiratorio, en los bronquios, en el sistema de circulación de aire, ¿no? Al igual que algunos tejidos neurológicos. Y el beta 3 también se encuentra se une a proteína G, pero en este caso, se encuentra unido más a células de tejido lipídico, y se dice que está, o por lo menos en el inicio se creía o se cree que está relacionado mucho por el sistema o el desarrollo de la lipólisis o del consumo de las células de lípidos. Entonces, una vez que el receptor tiene una fase hidrófoba que está hacia afuera, y una vez que ha sido estimulado por las hormonas de adrenalina o noradrenalina, tanto los receptores beta 1 y los beta 2 se unen a adenilato ciclasa, y este adenilato ciclasa lo que va a generar es la formación de un AMP cíclico. Entonces, este AMP cíclico, como segundo mensajero, forma una proteína quinasa, y esto prácticamente hace una unión o la formación de mayores de proteínas para favorecer la contracción y relajación, primero de canales de calcio, y segundo de troponina I, que tienen mucha relación al cronotropismo y al vasnotropismo. O sea, aumenta la fuerza de contracción y aumenta la velocidad de contracción en el corazón y los vasos sanguíneos. También el fosfolambano, los receptores beta 1 y los receptores inhibidores de PP, que se encuentran más a nivel de las células vasculares, y el receptor MIBPC, que se encuentra en los receptores de las células
justaglomerulares, entonces a su vez el receptor, cuando es estimulado y necesita un impulso mayor, también va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero se ha descubierto también que la interacción intermedia de la proteína GRK2 va a hacer también que se estimule el sistema CKMI2, que es un sistema que ayuda también a una destrucción celular programada. Entonces se ha visto que una hiperestimulación del sistema beta-1 no solo está favoreciendo, y eso me refiero de una forma tardía, la apoptosis y la hipertrofia del corazón, y esto tiene que ver mucho con la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Lo mismo sucede con el receptor beta-2, pero estos receptores tienen de interesante que también entran a una vía alterna, y esta vía alterna favorece a la formación de óxido nítrico y óxido nítrico sintetasa en una forma indirecta con la proteína AKT, con el beta-2, y en el caso del beta-3 tiene una formación súper mayor de la formación de óxido nítrico sintetasa y de óxido nítrico, lo cual en teoría estaría relacionado también para la supervivencia celular. Entonces, como se puede ver, la acción de los receptores beta no solo están relacionados a la formación de contracción, relajación, sino que también están relacionados cuando tienen un determinado estímulo a la formación de una muerte celular programada o supervivencia celular programada, lo cual está relacionado con el mecanismo de la insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca, los primeros síntomas, cuando comienza a haber una falla de la bomba, el mecanismo de Frank-Starling, que es el que produce un aumento de la movilidad de una forma mecánica, en el cual aumenta y disminuye la fuerza de contracción, al haber o no haber la suficiente cantidad de oxígeno, eso es captado por los receptores de oxígeno a nivel de todo el sistema, y esto hace que se activen inmediatamente los sistemas de adrenalina y noradrenalina. Todo este sistema que les estoy contando es un sistema que se da de una forma inmediata y rápida en el momento o cuando haya, por ejemplo, algún problema de tipo de una lesión tisular, un sangrado, o, por ejemplo, alguna lesión que haga perder volumen. Y entonces la pérdida de volumen, obviamente, para que se mantenga el gasto cardíaco, el corazón comienza a aumentar el inotropismo y vasotropismo con el estímulo anterior que habíamos visto. Entonces, una vez que el corazón se da cuenta que necesita tener más vasoconstricción, necesita retener más agua, los receptores de alfa 1, beta 1 y beta 2 son estimulados por la noradrenalina, la adrenalina, específicamente los beta 1, que son los que producen mayor. Entonces incrementa más la vasoconstricción, es estimulada la renina y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo este sistema de renina-angiotensina-aldosterona, a su vez de angiotensina 1, angiotensina 2 y aldosterona, pues en general produce vasoconstricción fuerte, aumento de la presión arterial, aumento del tono simpático. Entonces, en un estímulo normal, esto está dado, es como una especie de freno que nosotros tenemos hasta corregir el problema externo que ha producido la pérdida de volumen. Pero cuando tenemos una falla de bomba, esto produce que todo este fenómeno se mantenga de una forma crónica y a la vez podemos tener problemas de hipertrofia y dilatación. Y obviamente todo este sistema deberá ser frenado en algún momento cuando ya ha sido eliminado el factor externo por el sistema de los péptidos natriuréticos, que es lo que hacen esos sistemas de down regulation, de disminución de la regulación, apagando los mecanismos neurohormonales que les había comentado hace un momento, produciendo disminución de la presión arterial, disminución del tono simpático, disminución de la natriuresis, de la aldosterona y a la vez disminución de la fibrosis, de la hipertrofia, y eso produce un freno. ¿Por qué les cuento todo el sistema de fisiopatología? Porque ustedes, como se podrán dar cuenta, la cabeza o el inicial de todo el sistema de formación de la insuficiencia cardíaca tiene mucho a ver con la estimulación de los receptores beta-adrenérgicos. Entonces, en un inicio, cuando se comenzó a hacer el tratamiento con los beta-adrenérgicos, con los beta-bloqueadores, antagonismo de aquellos receptores que les había mostrado hace un momento, se pensaba que lo que se iba a hacer era disminuir la fuerza de contracción y disminuir la frecuencia cardíaca y por tanto inclusive la presión arterial en algunos casos, y eso pues produjo mucho temor para utilizar estos medicamentos en el caso de la insuficiencia cardíaca.
Entonces, después que el frenar este sistema, lo que hace es frenar todo este sistema neurohormonal y también algunos sistemas de muerte celular programada. Por tanto, es importante su uso en una primera línea o una primera estrategia de tratamiento. Aquí les he puesto algunos de beta bloqueadores. Los más importantes son los que están acá. De pronto los que tenemos aquí, como por ejemplo les pongo el atenolol, que es un receptor beta selectivo, pero dense en cuenta que a pesar de que es un beta selectivo, no tiene ninguna injerencia en la insuficiencia cardíaca. O sea, probablemente este beta bloqueador antiguo, por más de que nos ayude a bajar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, no tiene mecanismos de muerte celular programada, ¿no? Veamos el carvedilol, por ejemplo. El carvedilol es un medicamento que bloquea tanto beta 1, beta 2 y alfa 1, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este medicamento? Sí tiene influencia en la disminución de la apoptosis. Es un medicamento que está muy probo para la insuficiencia cardíaca. De hecho, tiene una gran estabilidad de membrana. Es un medicamento bastante bueno. Pero como tiene acción beta 2, pues al tener una acción beta 2, nosotros podemos producir un antagonismo de la vasodilatación de los bronquios y en ese caso también convertirse en una contraindicación en pacientes que tienen problemas de enfermedad pulmonar obstructiva o asma. Analicemos el metoprolol, por ejemplo. Este metoprolol es otro medicamento interesante. Este también tiene un mecanismo de formación de insuficiencia cardíaca. Tiene una estabilidad no tan buena como la estabilidad que tiene de la membrana del carvedilol, pero este medicamento es selectivo. Entonces, es un medicamento que podría convertirse también como un tratamiento alternativo para la insuficiencia cardíaca. Y miremos por aquí el bisoprolol. Este es un medicamento más puro, si ustedes se pueden dar cuenta. El bisoprolol tiene acción beta 1, no tiene actividad simpático-mimética intrínseca, prácticamente no actúa sobre la estabilidad de la membrana, lo cual permite que haya más estabilidad de beta bloqueador y tiene acción netamente de insuficiencia cardíaca. Entonces, un medicamento que nos va a ayudar a estabilizar la insuficiencia cardíaca. Y otro medicamento interesante acá que lo tenemos es el nebivolol, que también tiene las mismas propiedades de acción, en este caso de la insuficiencia cardíaca. Entonces, haciendo todo este análisis, prácticamente medicamentos que nos ayudarían para controlar la insuficiencia cardíaca son el bisoprolol, el carvedilol, el metoprolol y el nebivolol. Entonces, cuando yo voy a hacer un tratamiento con insuficiencia cardíaca, yo debo pensar en tres cosas muy importantes. Primero, atacar hacia los mecanismos fisiológicos. Y aquí viene la pregunta y será de una charla posterior. ¿Qué tan importante es bajar la frecuencia cardíaca y el propismo para los pacientes con insuficiencia cardíaca? Hasta cierto punto ayudamos para que haya un menor consumo de oxígeno. Entonces, si nos quedamos en el primer mecanismo, todos los beta bloqueadores funcionarían, ¿no? Pero si es que nosotros vemos mecanismos de cardiorremodelación, o sea, en los cuales nosotros vamos a tener una acción un poco más pura, en donde vamos a disminuir la cantidad de apoptosis, vamos a mejorar la cantidad de formación de óxido nítrico, pues se convierten en medicamentos un poco más específicos para contrarrestar el mecanismo de la insuficiencia cardíaca. Y por supuesto necesitamos medicamentos probos en los cuales se haya demostrado que haya mejorado la sobrevida, que haya disminuido la hospitalización y la muerte. Entonces, cualquier medicamento que cumpla por lo menos tres mecanismos interesantes, y en esto tal vez la parte de los factores adversos o los eventos adversos serían muy interesantes para tomarlos en cuenta, serían los beta bloqueadores ideales para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a comenzar a hablar un poquito de la tercera parte que vimos en las diapositivas. Ya hemos hablado un poco sobre los mecanismos fisiopatológicos, cómo se producen, o los mecanismos intracelulares cuando se bloquea un receptor beta. Hemos hablado un poquito de la fisiopatología y de la transformación. Ahora vamos a hablar de la sobrevida. Entonces, vamos a tomar el primer medicamento, en este caso el metoprolol, y vamos a hablar un poquito sobre el estudio MERIT Heart Failure, que fue un estudio aproximadamente de hace unos 30 años, bastante antiguo, pero como ustedes pueden ver es un estudio que está completamente vigente, en el cual se comparó pacientes con el uso de
metoprolol y placebo, y se encontró que la mortalidad total, mortalidad por causas cardiovasculares y mortalidad por causas no fatales de enfermedades cardiovasculares relacionadas a insuficiencia cardíaca tuvieron una gran curva de sobrevida con unas P, como ustedes pueden ver, bastante significativas. Entonces, esto le hace al metoprolol un medicamento que nos ha demostrado con una mejoría de la sobrevida. Miren específicamente la mortalidad y la mortalidad por hospitalización debida a un empeoramiento de insuficiencia cardíaca, que sería bastante específico. En el segundo punto, una P menor de 0.00001. Entonces lo convertía en un medicamento bastante adecuado para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Pasó después del medicamento carvedilol, que es un medicamento bastante utilizado, un medicamento que lo tenemos en nuestro cuadro básico de medicamentos aquí en Ecuador. Con el estudio Copérnico se demostró exactamente lo mismo, una P de punto un poquito más débil que la que se demostró con el metoprolol, pero al final no menos importante, en la cual la sobrevida de varios meses después de la randomización tuvo a favor del carvedilol. Este estudio también bastante antiguo, pero bastante vigente, nos ha demostrado que la sobrevida debería ser buena si es que nosotros hacemos el uso adecuado de estos medicamentos. Lo mismo sucedió con el bisoprolol, un estudio un poquito más moderno, todo esto con una P menor de 0.0001, se tuvo las siguientes conclusiones. En el CIBIS-2 se demostró que el 30% de las muertes fueron superadas. Inclusive hubo una mejoría con el caso de muerte súbita, que era mucho más moderno para lo que se había estudiado con los otros medicamentos que se centraron más para las muertes. La disminución de mortalidad, de hospitalizaciones también fueron importantes, y por sobre todo el 36% de pacientes con insuficiencia cardíaca. Este estudio CIBIS-2 tuvo un análogo que se llamó CIBIS-3, el cual comparó la eficacia de tratamiento con enalapril y se demostró que era un medicamento tan seguro de utilizarlo con enalapril como el otro. ¿Por qué se hizo este estudio? Porque en ese tiempo se tenía mucho temor, así como ahora los medicamentos nuevos que se está utilizando para insuficiencia cardíaca, de poder hacer el tratamiento y que el paciente no se vaya a descompensar. ¿Y qué es lo que nosotros aprendimos con estos tres primeros medicamentos? Que era muy importante hacer las titulaciones a cada 2 o 4 semanas. ¿Por qué? Porque por lo menos de los 3 medicamentos no se llegó a las dosis máximas de una vez. O sea, por ejemplo, en el bisoprolol se empezó con 2.5 miligramos, se pasó a 5 y se pasó a 10. Entonces hizo un seguimiento de las titulaciones y prácticamente del 10 al 15% de pacientes fueron los que abandonaron por efectos adversos de los medicamentos. ¿Qué nos enseñó esto al pasar los tiempos? Que los pacientes tenían que irse adaptando de una manera gradual a estos medicamentos, y la importancia de titular y la importancia de no dejar los medicamentos en dosis subóptimas de cuando se demostraron que tenían mejor sobrevida. Pasaron los tiempos y pasado bastante más tiempo esta cuestión. El nebivolol fue un medicamento también que hizo un estudio bastante interesante, y lo que llamaba la atención de este medicamento fue un poco más agresivo. ¿Por qué? Porque nebivolol prácticamente utilizó pacientes con una edad promedio de 76 años, por eso le pusieron el estudio seniors como un estudio de ancianos. Entonces, que era en los pacientes que se tenía mucho temor para utilizar beta bloqueadores, ya que se piensa, y no se piensa, sino que también el sistema de conducción eléctrica está un poco más viejo, está más alterado, y se tenía mucho temor en utilizar medicamentos beta bloqueadores para no tener efectos adversos mucho más fuertes, y se demostró que este medicamento fue absolutamente seguro, con pacientes con fracciones de eyecciones menores del 35%, y como ustedes pueden ver, las mortalidades por causas cardiovasculares se redujeron en 0.03. Estos son los 4 medicamentos que se han encontrado que mejoran la sobrevida de esto. Ahora, la pregunta que ustedes me van a hacer, me imagino después, es, bueno, ¿y cuál de los 4 yo puedo usar y cómo debo usarles los medicamentos en algún paciente u otro? Entonces, volvamos un poquito a la diapositiva que les mostré hace un momento sobre los mecanismos de acción, y específicamente hablemos sobre los beta 3. Entonces, estos beta 3 no tenían un estudio muy
muy a profundidad, digamos, porque todos nos habíamos centrado a que hay un antagonismo de los receptores beta 1 y beta 2, pero es muy interesante cuando existen medicamentos que favorecen un agonismo de los receptores beta 3, ayudan a que este receptor se haga más fuerte. Si es que yo tengo un medicamento que es fuertemente antagónico al B1, al beta 1, yo estaría disminuyendo la hipertrofia, y un medicamento que es fuertemente agónico, haciendo agonismo del beta 3, entonces es un medicamento que tiene supervivencia celular. Y entonces nos hemos preguntado qué medicamentos están haciendo o están dando fuerza sobre esta situación. Primero, vamos a tomar en cuenta que un corazón normal tiene aproximadamente el 80% de receptores beta 1 y 20% apenas de receptores beta 2. Cuando hay insuficiencia cardíaca, los receptores beta 1 y los receptores beta 2 prácticamente se encuentran en 50-50, pero vemos que también existe un incremento de receptores beta 3. No se conoce exactamente por qué se da este mecanismo de acción, pero es interesante cuando nosotros favorecemos un antagonismo beta 1 y un agonismo beta 3, porque la idea es volver a tener una mayor disponibilidad de receptores beta 1. Entonces, ustedes en el cuadro de la derecha van a ver todos los medicamentos que nos producen recepción en el mecanismo de acción de los receptores beta 2. Y en este caso, el carvedilol es un medicamento que produce down regulation de los receptores beta 3, o sea, probablemente no tiene una cantidad suficiente de la producción de óxido nítrico, ¿sí? Entonces, como que se quedaría un poquito más atrás. Tal vez el bisoprolol tampoco tendría, no se demostrará que suba o baja. Entonces, es un medicamento que está mal tampoco. Pero miren, el metoprolol y el nebivolol son medicamentos que producen upregulation. Entonces, en este caso, generarían una mayor cantidad de óxido nítrico y serían superiores. Infelizmente, por ahora no tenemos ningún estudio que compare la eficacia del uno con el otro. Entonces, todas las injerencias que les estoy diciendo en este momento, pues, son más por resultados indirectos de otros estudios, de los que nos llevaría a pensar que el metoprolol y el nebivolol serían medicamentos ideales. Pero si nosotros nos ponemos a comparar el riesgo y el beneficio de los medicamentos, miren cómo el Copérnicus es superior a varios estudios como el MERIT. Entonces, y el Copérnico estudió el carvedilol. Entonces, no necesitamos despreciar el carvedilol tampoco, porque pese que en la fisiopatología se demuestra de pronto que no hay alguna producción grande de óxido nítrico, pues es un medicamento que está muy vigente y lo podemos utilizar. A diferencia del MERIT, que es el MERIT del metoprolol, que tiene un factor un poquito menos. El BEST probó bucindonol, por si acaso. Entonces, este medicamento lo que probó es más bien que los placebos sean mucho más protectores que este medicamento. O sea, en pocas palabras, no se lo deberíamos comparar. Y miren como el CIBIS 1, 2 y el 4 significa que fueron pacientes en clase funcional 4, fue superior también que al MERIT, por ejemplo, entonces lo cual le daba mucha mayor importancia al uso de bisoprolol. Entonces, ¿cuál escoger? ¿Cómo tenemos nosotros que escoger a los medicamentos? Les voy a dar algunas estrategias de administración en la insuficiencia cardíaca. Primero, debemos evaluar el contexto clínico del paciente. ¿Por qué me refiero a esto? Recuerden que la insuficiencia cardíaca no lleva sola, sino que lleva con comorbilidades. Entonces, obviamente, si yo tengo un medicamento que al hacer antagonismo beta 2 me va a producir, por ejemplo, una vasoconstricción a nivel de las vías respiratorias, pues no debería utilizar, por ejemplo, el carvedilol en un paciente en contexto con EPOC, por ejemplo. Y es importante hablarla con respecto con las otras enfermedades que se tengan aledañas. Recuerden que los beta bloqueadores son sistémicos, entonces es importante coordinar con los otros médicos que estén tratando las otras enfermedades, ¿no? Obviamente, la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada tiene un uso para los beta bloqueadores, no demostrado por lo pronto, sino para disminuir síntomas, pero en insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica son los estudios que hemos demostrado anteriormente, entonces se debe comenzar. También es importante que iniciemos el medicamento en pacientes estables. No podemos utilizar beta bloqueadores de inicio en pacientes que están con insuficiencia cardíaca aguda. Recuerden que si el paciente llega a la hospitalización, el paciente tiene que estabilizarse con diuréticos, vasodilatadores, inotrópicos, lo que sea, y aproximadamente de 24 a 48 horas antes del alta, ustedes deben iniciar los beta bloqueadores en dosis mínimas para hacer lo que dice la siguiente parte:
tratamiento o titulación a cada 2 semanas, ¿no? Y obviamente los beta bloqueadores tienen que ir de la mano con otras familias de medicamentos que modifican el curso de vida, como por ejemplo los IECAs, el espironolactona, los antagonistas de la aldosterona, los ARNIs, en algunos de los casos inclusive los inhibidores de los canales IF, ¿no? Y por supuesto, lo más importante y no tener miedo es tratar de llegar a las dosis blanco. Es verdad que muchos pacientes poseen mayor predisposición a bajar la frecuencia cardíaca más que otros. Entonces, en este caso es importante que nosotros, en la tolerancia del paciente, tratemos de llegar a las dosis blanco, que son las que nos han demostrado que el paciente tiene una mayor sobrevida, disminuye la menor cantidad de apoptosis y mejora la sobrevida de pacientes en insuficiencia cardíaca. Entonces, como conclusiones, el bisoprolol, nebivolol, carvedilol y metoprolol, medicamentos selectivos, modifican el curso de vida de pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, estos medicamentos, como pueden ver, no solo afectan o actúan a nivel neurohormonal, inician o tienen inicio comienzan al inicio del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, sino que, o sea, es importante ver que también está en todo el mecanismo de fisiopatología en el inicio, y los beta 3 en este caso son o podrían tener efectos agonistas en la producción de óxido nítrico, por lo que se necesita más estudio para demostrarlos. Y eso es todo lo que les había preparado para hoy. Les agradezco por la atención. Pues muchas gracias, Bolívar, por tu magnífica presentación. Clarísimos tus conceptos. Quisiéramos iniciar la ronda de preguntas y respuestas que estoy seguro el auditorio va a tener. Y hasta que nos lleguen algunas preguntas, quisiera hacerte un par. ¿Cuál es tu opinión al respecto del uso de los beta bloqueadores en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular? Conociendo que esta relación va desde un 10 a un 50% de ellos. Cuéntanos, ¿cuál sería tu comentario? Es una muy buena pregunta, Marlon, gracias. Sí, es muy importante. Recuerden que primero la fibrilación auricular está entre las causas más importantes de etiologías de la insuficiencia cardíaca. Segundo, es importante que los pacientes que tienen fibrilación auricular en contexto con insuficiencia cardíaca mantengan valores bajos de frecuencia cardíaca. Entonces, la primera indicación que nosotros tenemos en pacientes con FA para controlar la frecuencia cardíaca en pacientes con FA es el uso de los beta bloqueadores y en lo posible selectivos. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca descompensada y están utilizando beta bloqueadores? Aquí hay un poquito de pujo a veces, ¿no? Porque supuestamente los beta bloqueadores tienen que ser utilizados en el momento que el paciente esté estable, y un paciente con un FA, por ejemplo, de alta respuesta, pues en ese caso no podrías utilizar los beta bloqueadores. Entonces las guías nos recomiendan que nosotros utilicemos en este caso digoxina. Es la única indicación que tenemos para digoxina. En el caso agudo, el paciente se estabiliza y inmediatamente le cambias a un beta bloqueador. O en el caso de que fuese amiodarona, siempre y cuando el paciente tenga o haya demostrado que no tiene riesgo de la formación de trombos, para evitar el peeling de pocket, que es cuando un paciente vaya a tener una cardioversión innecesaria. En ese caso se utilizan los beta bloqueadores. Perfecto. O también la opción del intervencionismo, ¿no? El estudio Castel o el Canvas que para mejorar la mortalidad en la ablación de pacientes con fibrilación auricular. Respecto a los fármacos estos, el metoprolol, se ha descrito, ¿no? Se ha descrito que tanto el bisoprolol como el metoprolol son fármacos que podrían incrementar la insuficiencia cardíaca, digo, al inicio del tratamiento. Mientras que en el caso del carvedilol podría incrementar la hipotensión arterial y la disnea. ¿Qué recomendaciones tú podrías dar para que se evite estos efectos secundarios, sobre todo en el aspecto del carvedilol? A ver, como les dije en la charla, pienso que lo más importante es el momento en el cual uno utiliza el beta bloqueador. Entonces, es importante que nosotros no utilicemos los beta bloqueadores en pacientes descompensados. Entonces, me refiero a insuficiencia cardíaca aguda.
Segundo, este tipo de medicamentos tienen que ser utilizados también de una forma de titulación. Entonces, no es solo bajar la frecuencia cardíaca y la presión, que es más o menos el mismo miedo que se tiene con la utilización de los IECA, de los ARA2, del sacubitril/valsartán. Entonces, porque como ustedes pudieron ver en la fisiopatología, no es solo el bajar la frecuencia cardíaca y bajar el cronotropismo, sino que también se está bloqueando desde un inicio los receptores beta 1. Entonces, estamos ayudando a que inclusive el bloqueo neurohormonal sea mucho más completo. Entonces, en ese contexto se debería utilizar. Yo pienso que también la otra cosa que es importante, específicamente con el carvedilol, es que muchos pacientes con insuficiencia cardíaca están en contexto de POC, por ejemplo, y tienen otros efectos antagónicos que son contraproducentes, como por ejemplo una exacerbación de un asma. Entonces, en ese caso, el paciente debería utilizar otro tipo de medicamentos que no estimulen que mejor dicho, que no bloqueen los receptores beta 2 en otros órganos. Sí, justamente has respondido a una pregunta de un colega que nos hace en el caso de un paciente con asma, ¿cuál sería el beta bloqueador de elección? Ya lo dijiste, el carvedilol no sería el... No lo debemos usar, y eso es un descuido muchas veces porque es súper común nosotros ver pacientes con insuficiencias cardíacas descompensadas, no sabemos qué les está pasando, están con grandes necesidades de oxígeno y vemos que estaban con dosis máximas de carvedilol, lo retiramos e inmediatamente el paciente mejora la oxigenación. Entonces, en ese caso, y es una de las pujas que tenemos a veces con las autoridades de salud, en el cual nos permitan inclusive tener un beta bloqueador alterno cuando tenemos estos casos específicos. El bisoprolol, el metoprolol, el nebivolol serían ideales en estos pacientes. Te voy a hacer una pregunta de un colega que me parece interesante, sobre todo por el sistema de salud pública que tenemos en nuestro país. ¿Qué idea nos puede dar acerca del uso de propanolol? A veces en los centros de salud rural solamente contamos con este fármaco. A ver, la medicina dice que si es que no vas a ayudar, preferible no hagas nada, ¿ya? Y el propanolol es un medicamento que no ha sido probado para insuficiencia cardíaca. Es excelente para las migrañas, para los problemas de propulsión gastrointestinales. Algunos se utilizan inclusive para tratamientos de arritmias. Podría utilizarse como tratamiento de hipertensión arterial, pero es un medicamento que no ha sido probado para insuficiencia cardíaca. Entonces, como les dije en un inicio, no es solo bajar la frecuencia cardíaca, no es solo bajar la presión. Tenemos que ver mecanismos celulares mucho más profundos que nos han demostrado estos medicamentos. En ese caso, yo personalmente recomendaría que no utilicemos beta bloqueadores en el contexto de una persona que está, por ejemplo, rural, estabilizar al paciente y de pronto derivarlo, ¿sí? Ahora, yo pienso que es una cuestión de gestión también porque el carvedilol es un medicamento que se encuentra en la lista de medicamentos básicos del ministerio y se lo podría conseguir. Definitivo. Los estudios MEDIF, CIVIS, Copérnicos, todos demostraron la mejoría en la sobrevida de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. ¿Cuál es tu opinión al respecto de los beta bloqueadores en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión preservada? Sí, es una pregunta capciosa. Capciosa. Es importante. Yo creo que es muy importante porque, como siempre he dicho, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada es el talón de Aquiles de la insuficiencia cardíaca porque no se ha llegado a demostrar específicamente así con una fuerza tan grande la mejora de la morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. De hecho, no solo los beta bloqueadores, un sinnúmero de medicamentos y estamos a la espera. Sin embargo, dice claramente que es importante que nosotros primero tratemos síntomas y nosotros disminuyamos comorbilidades. Entonces, gran parte de las etiologías de la insuficiencia cardíaca con función de eyección conservada están relacionadas a otras patologías como, por ejemplo, hipertensión arterial, fibrilación auricular, que requieren un control o un beta bloqueo de pronto mucho mejor, inclusive enfermedades isquémicas. Entonces, en ese contexto, para mejorar bien la presión arterial, para mejorar una arritmia,
dejar que el corazón no trabaje de una forma, adecuada. En el contexto de manejo de comorbilidad está perfecto. Ok. Indirectamente contestaste una pregunta, la última pregunta del colega, que hacía el uso de beta bloqueadores en pacientes con hipertensión arterial. Debemos de recordar que los beta bloqueadores están en la tercera línea en el control de la hipertensión arterial. En todo caso, podrían ser útiles sobre todo en pacientes con taquicardia, podrían ser útiles en otras situaciones, ¿no es cierto? Bueno, Bolívar, realmente una magnífica presentación. Creo que el auditorio se ha quedado completamente satisfecho de esta plática, así que no me queda más que agradecerte y al final recibiremos tus palabras finales. A continuación, queremos hacer una pequeña presentación y un recordatorio de nuestro congreso que se va a realizar el próximo mes de noviembre. Como todos ustedes saben, se va a realizar el 26, 27 y 28 de noviembre el primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular con el apoyo, con la conjunción de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de nuestra Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Asimismo, se desarrollarán las 56 jornadas internacionales de cardiología, para lo cual hacemos nuestra invitación a inscribirse en esta página web. Ahí tendrán toda la información al respecto y ya nos quedan pocos días para que ustedes puedan enviar sus pósters, sus trabajos de investigación, trabajos libres, que realmente van a ser muy importantes para el desarrollo de este congreso. A continuación vamos a presentar un pequeño video de invitación en el cual escuchamos. Adelante, Angie. Hola, soy la doctora Tania Padilla. Quiero invitarles al primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular que se va a realizar del 26 al 28 de noviembre vía online. Tenemos varios invitados internacionales, la presentación de pósters, discusión de casos clínicos. Va a estar muy interesante el Congreso. Quisiera invitarles a que nos acompañen. Ok. Y pues con esta invitación de una querida colega, la doctora Tania Padilla, todos quedan cordialmente invitados. Sin más, le doy la palabra a Bolívar para sus palabras finales y nuestro agradecimiento a nuestro auditorio por su participación activa siempre en nuestro segundo curso virtual de actualización en cardiología de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Bolívar. Antes de nada, quiero agradecerles muchísimo por su asistencia, sus preguntas magníficas. Estoy muy contento por lo que hemos estado haciendo en esta pandemia. Y qué mejor manera de acabar este curso con nuestro congreso de cardiología virtual que vamos a tener. De pronto la pandemia nos ha enseñado muchas cosas y yo quiero hacer énfasis un poco más en la cuestión de los pósters. Vamos a tener un lindo concurso de presentación de pósters que vienen en dos modalidades. La una es con trabajos originales, la otra es con casos clínicos y como ustedes pueden ver ahí, la fecha límite es para el 31 de octubre, o sea, prácticamente se estaría acabando en 2 días. Pero hemos decidido con la comisión organizadora aplazar una semana más. Entonces, si ustedes tienen algún trabajo que tengan que lo estén presentando o que lo estén preparando, lo podemos hacer máximo hasta el 6 de noviembre, que sería la próxima semana, la semana siguiente al 31 de octubre. No se pierdan, vamos a tener premios muy interesantes que a futuro en nuestra página web la vamos a entregar. Entonces, con esto yo quería dar por terminado, quería felicitarles a todos ustedes por la paciencia, el amor a la medicina, a la ciencia, y que podamos hacer una salud cardiovascular mejor a nuestro país que tanto lo necesita. Que ustedes tengan una buena noche. Muchas gracias, Marlon, muchas gracias a DMC, muchas gracias a Zabal por permitirnos la presentación de este tema tan interesante. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.